Ahí está. Las proteínas son un tipo de moléculas con propiedades muy importantes. De todas las biomoléculas que hemos visto, azúcares, lípidos, las proteínas tienen una función muy especial. Si bien los carbohidratos y los lípidos son fuente o aporte de energía, las proteínas principalmente no lo son. No significa de que nos, eh, nos podemos nutrir con proteínas con el fin último de obtener energía, pero es más importante el consumo de proteínas para que estas sustancias que se llaman polímeros, bien, o sea, muchas unidades que se repiten o que se unen en forma de cadenas a través de enlaces particulares, en los lípidos no hay esa cuestión. Conmigo. ¿Por qué no la enchufé? Ahí está. Perdón, fue un problema de la conexión de la computadora. Eh, las proteínas, en fin último, no se utilizan como fuente de energía. Les decía antes que estas estructuras que se llaman polímeros, en el caso de los carbohidratos, bien, o hidratos de carbono, formaban cadenas largas en los polisacáridos, ¿se acuerdan? Bien, ahí teníamos una forma de reserva de azúcares para proveer energía en forma rápida a una célula, bien, pero resulta que, o dar estructura, dar rigidez, como en el caso de la celulosa en los vegetales, pero las proteínas cumplen funciones mucho más importantes que la de dar energía. Por ejemplo, son muy necesarias para cumplir funciones, por ejemplo, la estructura de muchas de las organelas celulares, ¿m? Retículo de Golgi o aparato de Golgi, que es un sistema de bolsitas, ¿bien? Está muy bien esa definición porque en nuestro español argentino, saco y bolsa es lo mismo. Son como bolsitas, ¿bien? Que se encuentran dentro de la célula. Y van a tener funciones de conservar o mantener o guardar dentro de ellas distintas sustancias que se van metabolizando, se pueden ir generando en distintos procesos biosintéticos. Bueno, resulta de que las proteínas, bien, se originan a partir de estructuras que se llaman aminoácidos. Por lo tanto, vamos a tener que estudiar estos monómeros primero para después ensamblarlos y formar las proteínas. Es muy importante que veamos cómo son o qué son los aminoácidos para comenzar el estudio de las proteínas. Las proteínas, como les dije, tienen muchas funciones. Una de ellas es la de sostén en estructuras celulares y formación de estos compartimentos. Tienen otras propiedades como ser la de catalizadores. Hay un grupo de proteínas especializadas, ¿bien? En poder generar medios ambientes sumamente particulares donde una reacción
que termodinámicamente posible, o sea, en cuestiones de energía, la reacción se puede producir. Bien, va a ser factible y el universo se va a beneficiar de esta reacción. Pero el problema es que por más de que el universo se beneficie, o sea espontánea, todo lo que querramos, la velocidad con que transcurre, bien, puede ser tan, pero tan lenta que obviamente decimos que no es posible. Entonces, la naturaleza es tan sabia, bien, que los seres vivos no podemos tener reacciones lentas, bien. Necesitamos de reacciones que sean compatibles con la vida, o sea, reacciones rápidas, bien. ¿Y cómo hacemos para que esto se produzca? Pues bien, doña Naturaleza dijo, vamos a ver quiénes son las moléculas más complejas que pueden generar este tipo de estructura. Y las primeras candidatas fueron las proteínas. Bien. Y se les dio el nombre de enzimas, bien, enzimas, traducido desde el inglés enzyme, bien, tomadas del latín simógenos, ¿bien? O simogenes. ¿Qué significa simogenes? Que producen un efecto de simógeno, o sea, produce un efecto de efervescencia. Claro, porque en la mayoría de las fermentaciones se veía que eh, parecía que hirviera, ¿bien? Por eso la palabra fermentación también tiene su origen en ferveres, ¿bien? Hervir. No es que sea realmente una ebullición, parece que está en ebullición por la gran liberación de dióxido de carbono en la fermentación. Bueno, resulta de que estas señoras proteínas modificadas para que tengan actividad catalítica, y recordemos que es un catalizador. ¿Se acuerdan que vimos en equilibrio químico que el catalizador es una sustancia que tiene la capacidad de acelerar la posición de equilibrio de la reacción? Bien, si una reacción es reversible, no la va a cambiar. Lo único que va a hacer es alcanzar la velocidad, bien, de equilibrio más rápidamente. ¿Cómo lo hace? Haciéndole trampitas, trampitas energéticas a los reactivos para que puedan reaccionar más rápidamente, bien, aumentar la velocidad de cambio en la concentración de los reactivos, bien, y aumentar la forma de concentración de los productos. Bien, entonces, esto hace que cumplan una función que se denomina catalizadora. Bien, pero ¿son las únicas funciones de las proteínas? No, las proteínas pueden actuar de muchísimas maneras. Por ejemplo, todos los mecanismos de protección contra seres extraños de una célula o de un tejido son mediadas por proteínas, las que se denominan inmunoglobulinas. Bien, o sea, los anticuerpos son inmunoglobulinas. ¿Y qué son las inmunoglobulinas? Proteínas. Bien. Y como dije también, si bien no es la más importante, la función de nutriente existe, ¿bien? Pero las células la van a tomar en último y desesperante caso, ¿bien? Cuando se acaben los azúcares, cuando se acaben las grasas, ¿bien? En ese momento es cuando las proteínas comienzan a sufrir modificaciones,
por el metabolismo celular y se produce un efecto que se conoce con el nombre de gluconeogénesis. Y es la forma en que los aminoácidos se transforman en azúcares y estos van a actuar como combustibles. Entonces, ¿cuándo se da esto? Cuando los cuerpos, cuando las células han agotado la reserva de carbohidratos y lípidos. ¿Hay mayor cantidad de funciones? Sí, pero nosotros lo vamos a dejar. Lo pueden emplear consultando un libro. Bien. Entonces, ahora tenemos que decir, pues bien, si las proteínas son cadenas de aminoácidos, antes de unirlo a los aminoácidos, debemos estudiar qué son los aminoácidos. Bien, desde que vimos las primeras biomoléculas, nos dimos cuenta de que estábamos estudiando no solo un grupo funcional como en las primeras familias de compuestos que vimos en química orgánica. Decíamos los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos. Un solo grupo de estructuras o grupos funcionales. Pero ¿qué pasa cuando el grupo funcional, bien, no es uno, sino son varios? Por ejemplo, acá vamos a encontrar que los ácidos que vamos a utilizar, estos ladrillos en la construcción de las proteínas, se llaman aminoácidos, ¿bien? Significa que van a tener el aminogrupo junto a los grupos carboxilos, pero ¿son los únicos que están presentes en los aminoácidos? No, no. Van a haber otros presentes porque los aminoácidos, bien, los aminoácidos tienen unido a un carbono quiral un grupo carboxilo, un grupo que puede cambiar en su naturaleza en varias formas, un hidrógeno primario y un aminogrupo. Bien, eso me da 4 sustituyentes distintos. Bien, 4 sustituyentes distintos, lo que me va a permitir la existencia de enantiómeros. Bien, pues bien, vamos a comenzar entonces viendo quiénes son estos señores. Los aminoácidos responsables de la formación de las proteínas, ¿bien?, consisten en un carbono sp3 unido a 4 sustituyentes distintos. ¿Se ve la pantalla? Perdón, ¿se ve el pizarrón? ¿Se ve, chicos? Porque la camarita no anda muy bien, por eso les decía presentarla con esta. ¿Se ve? Bueno, supongo que sí se ve, porque si no me contesta, es que se debe ver. Bien, vamos a comenzar entonces mostrando la estructura de un aminoácido. Vamos a ver cómo es un aminoácido. Bien, ¿y qué característica tiene? Los aminoácidos son estructuras donde en un carbono central con hibridación sp3 tengo un grupo carboxilo, bien, un grupo ácido, un aminogrupo. Acá puedo tener grupos que van desde un simple átomo de hidrógeno hasta estructuras más complejas.
Esto es lo que va a diferenciar los aminoácidos entre sí. La naturaleza del grupo R. Y acá un simple átomo de hidrógeno. Esa es la estructura de un aminoácido. ¿Bien? Los aminoácidos, como ustedes ven, tienen dos grupos ionizables o protonables, bien, que van a cambiar en función del pH. Van a ser muy importante que esto lo estudiemos analizando cómo el pH donde están disueltos va variando, lo que va a ocasionar variación de esto. Nosotros vamos a comenzar viendo qué le pasa a un aminoácido cuando, y vamos a tomar un ejemplo sencillo, cuando está disuelto en una solución ácida. Y vamos a comenzar por el más sencillo de todos, que no es quiral. Es el único que no es quiral, o sea que no tiene actividad óptica. Bien, ni va a tener configuraciones, por lo tanto no va a existir como enantiómero. ¿Mm? Y tiene un nombre común que la IUPAC lo admite todavía. Bien, los prefiere actuar como el nombre común y se llama glicina. El más sencillo se llama glicina. ¿Bien? Glicina. ¿Bien? Resulta que la glicina tiene dos átomos de hidrógeno, por lo tanto no es quiral. Bien. Tengo el grupo carboxilo y acá el aminogrupo con su par de electrones. Si la glicina se coloca en una solución de pH 0, ¿bien? pH 0 significa que estamos hablando de 10 a la 0, ¿bien? 10 a la 0, o sea, una concentración de protones o ionhidronio igual a 1 molar. Bien, en el 0 inicio de la escala de pH, vamos a ver que la fuerza o la cantidad de protones es tan elevada que, primero, se reprime. ¿Qué significa reprimir? Se prohíbe, vamos a decir, reprimida la ionización del grupo carboxilo. Y el aminogrupo es un grupo básico, por lo tanto, ¿qué va a suceder? Ese par de electrones va a formar un enlace covalente dativo con un protón y vamos a ver que acá se nos va a generar un ion amonio o un nitrógeno amonio, nitrógeno cuaternario positivo. Por lo tanto, fíjense que el compuesto en forma general, si sumamos las cargas, nos va a dar que es un catión. Es un catión. ¿Bien? O sea, un ion positivo. Un ion positivo. O sea que un aminoácido, lo normal que sucede cuando estamos a pHs extremadamente bajos, pH 0, ¿bien? Resulta de que actúa como un catión. ¿Por qué? Porque no puede disociarse
el grupo carboxilo, y el aminogrupo está totalmente protonado. Bien. Entonces, vamos a comenzar desde este extremo y vamos a ir aumentando paulatinamente el pH. ¿Qué significa? Vamos sacando o disminuyendo la concentración de protones y le vamos a ir permitiendo que este oxidrilo pierda ese protón, y muy después, a pH mayor que 7, que los oxidrilos del medio puedan capturar al hidrógeno que estaba unido por enlace covalente. ¿Bien? Entonces vamos a escribir esto como si fuera un sistema en equilibrio, que se va a ir modificando el equilibrio a medida que aumenta el pH. Bien, vamos a comenzar desde un pH muy bajo y dijimos que lo tenemos todo positivo. Acá es hidrógeno, acá es el grupo carboxilo. Bien, sin disociar. A medida que vamos poniendo oxidrilos, bien, vamos sumando oxidrilos, el pH va a ir aumentando, porque se van a neutralizar. Recuerden que los protones reaccionan con los oxidrilos para generar agua. Fíjense que este equilibrio lo podemos escribir así, o realmente como ion hidronio más oxidrilo, 2 moléculas de agua. Bien, esto es válido. Resulta que ahora la disociación o la reacción química que hay es la desprotonación. Entonces, este compuesto se transforma en este por disociación, liberación de un protón. Entonces, aquí vamos a tener ese anión. Pero fíjense acá, la suma de las cargas me da 1 positiva. Por eso dije que era un catión. Pero si yo miro acá, fíjense que es un compuesto que si yo sumo sus cargas eléctricas, me da 0. Bien, la suma de las cargas eléctricas me da 0. Pero hay 2 cargas, justamente una carga positiva y una carga negativa. Bien, pero la suma de esto me da una carga nula. Bien, si yo aplico un campo eléctrico aquí a pH muy ácido, pH 0, resulta de que este compuesto, si yo le aplico un campo eléctrico, 2 placas, este va a ser el cátodo, perdón, este va a ser el ánodo, y este va a ser el cátodo con carga negativa y este carga positiva. Bien, o sea, este va a ser un catión porque se va a dirigir justamente hacia el negativo, hacia el cátodo. Bien, cuando aplicamos un campo eléctrico. Resulta que a medida que seguimos aumentando el pH, vamos a ver que ahora los equilibrios se desplazan, bien, al equilibrio de disociación, o sea, desprotonación del aminogrupo. Voy a llegar a obtener bien este compuesto que si ahora sumo las cargas me va a dar -1. Esto sucede a pH 0, esto sucede a un pH aproximadamente 4,3
Y esto sucede a un pH mayor que 8. Bien. O sea que acá ya no es un catión, sino que es un anión. El compuesto, cuando sumo carga, me da 0 menos 1 menos 1. Bien, es un anión, porque va a ir al ánodo, al electrodo de carga positiva. Bien, entonces este anión que obtuve, va a ser el que tiene carga negativa. Pero este, que no tiene carga y sin embargo dentro hay dos cargas, por lo tanto, ¿por qué no tiene carga? Porque se anulan mutuamente. Este tipo de estructura recibe el nombre en alemán de esbiterión. Nosotros lo pronunciamos bastante más fácil, decimos que es un suiterión. ¿Bien? Significa ion doble. ¿Bien? O dos veces ion. Es un ion doble. Y esto es la forma bajo la que se encuentran los aminoácidos libres. Si nosotros vamos a comprar aminoácidos, por ejemplo, estamos preparándonos en una dieta especial o vamos a trabajar en una dieta especial, vamos a ver que los aminoácidos son polvos cristalinos muy solubles en agua, ¿bien? Con altos puntos de fusión, o sea que si yo tengo, supónganse, este aminoácido dije que se llama glicina, glicina, como la planta, glicina. ¿Y saben por qué se llama glicina? Porque el nombre lo toma del griego glauquine y significa dulce. Este aminoácido tiene un sabor salado, ¿bien? Cuando es una sal, pero si no, es un polvo que puesto en la lengua nos da un sabor muy particular, pero un dejo dulce. Como tenía esa propiedad, se le llamó glicina. Glicina. Bien. ¿Por qué es importante que nosotros veamos dónde existe el zwitterion o qué es el zwitterion? Resulta que el zwitterion es, como les dije, la forma en que los aminoácidos se encuentran en forma cristalina. Pero cuando están disueltos en agua o disueltos en sangre, son la forma de transportar más efectivamente los aminoácidos hacia el interior de las células para allí almacenarlos. Bien, y cumplir las funciones específicas. ¿Cuáles? Muchísimas, muchísimas. Pero para nosotros la más importante va a ser la biosíntesis de proteínas. Esta biosíntesis de proteína la van a ver ustedes el año que viene en química biológica. ¿Bien? Perfecto. Una vez que hemos analizado esto, ya sabemos de que hay una forma sin carga, pero que realmente es la sumatoria de cargas positiva y negativa. Bien. Bien. Entonces, vamos a ver que los aminoácidos tienen un comportamiento muy peculiar. ¿Bien? Van a tener valores de la constante de equilibrio que pueden ser asimilados con valores de pH a través de una ecuación muy particular que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y nos dice que el pH es igual a nRT más el logaritmo decimal de la productoria de productos, o sea, vamos a poner así, concentración de productos sobre concentración de reactivos. ¿Mm? O sea
vamos a ver que esto vale la unidad. ¿M? Y podemos llegar, no quiero demostrar nada, que el pH es igual al punto isoeléctrico bajo ciertas condiciones. ¿Bien? Cuando la concentración de productos es igual a reactivos, ¿bien? Acá tengo el logaritmo de 1 a 0. Entonces, pH es igual a punto isoeléctrico más 0. Hay un valor de pH en el cual yo puedo saber cuándo los aminoácidos están como suterión. ¿Bien? Eso va a permitir consultar las tablas cuando yo tenga que trabajar con los aminoácidos. Bien, vamos a seguir un poquito con teoría. No quiero complicar demasiado, ¿no? Porque justamente son temas sencillos, como los vamos a tratar. Lo mismo van a ser las preguntas, recuerden. Acá yo no pienso tirar a matar a nadie. Bien, eso es muy importante que lo tengan en claro. Desde ahora, desde antes y desde un principio. Bien, lo importante es que ustedes vayan recalcando y remarcando. Miren que, a ver, yo estoy en contra, desde el primer día se los dije, pero bueno, yo me tengo que quedar callado, a mí me pagan. Pero son 100 preguntas, ¿bien? Y de esas 100 preguntas, algunas van a ser tan obvias, ¿bien? Que ustedes las van a pasar por alto. Entonces, ojo al piojo, ¿bien? Les dije que también iba a ir poniendo algo así como los contenidos mínimos. No se confundan ni se compliquen. Les voy a poner cuáles temas y de qué forma tienen que ir estudiándolo. O sea, qué cosas no pueden olvidarse y qué cosas pueden dejar de lado. ¿Bien? Si yo les digo, bueno, aminoácido, definir qué es suiterión, definir cuándo el suiterión existe, bien, esas cositas así que acá tenemos la respuesta, bien. Eso es lo importante que ustedes tengan en cuenta al momento de estudiar, bien. Yo no me voy a ir a la deducción a partir de la ecuación de Van 't Hoff, cómo calculan la de Henderson-Hasselbalch. No me interesa. Bien, para eso existen los libros, ahí lo miramos, bien. Pero lo importante es justamente ver esto. Vamos a volver a compartir la diapo. Entonces, fíjense que acá está el grupo R. Cuando el grupo R es distinto de hidrógeno, ahora ese carbono, bien, va a tener configuraciones, ¿m? Que puede ser DOL o R y S. ¿Se acuerdan que era una configuración? La distribución de sustituyentes en torno a un carbono quiral. La distribución espacial de sustituyentes en torno a un carbono quiral. Si el carbono era quiral, significaba de que podían existir dos configuraciones, dos arreglos espaciales que son imágenes especulares entre sí. Los aminoácidos, yo siempre digo, en la sapiencia, en la capacidad de sabiduría del universo, existen en dos formas, pero en la naturaleza casi el 99.9% existe bajo la forma de compuestos o enantiómeros con configuración L o S. Bien, salvo algunos ejemplos de
péptidos muy cortitos, o sea, cadenas de aminoácidos unidas de muy corta longitud, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y usted dirá, 10 es un número importante. Una proteína, por lo general, está formada por 100 aminoácidos, restos de 100 aminoácidos. Entonces, 10 no es mucho. Y estos reciben el nombre de oligopéptidos. Resulta que esos oligopéptidos o esas proteínas tienen estructura S. Todos los aminoácidos tienen una estructura S. ¿Mm? O una configuración S o configuración L. Resulta de que la naturaleza en su sapiencia hizo casi todos los aminoácidos así, ¿bien? De los seres vivos, salvo pequeñas variaciones en algunos tipos de bacterias, donde la pared bacteriana para protegerse de los agentes que puedan romper estos enlaces por venir cargados con catalizadores, ¿bien? Catalizadores S, que serían los encargados de abrirlo, ¿bien? Lo pone como un compuesto ópticamente inactivo, ¿bien? Por lo tanto, no puede sufrir ningún tipo de reacción y así es incorruptible. Bien, entonces, vamos a ver un poquitito más sobre los aminoácidos. ¿Bien? Vemos la estructura del deuterión. Vamos a ver acá una descripción muy somera que hicieron los bioquímicos, sobre todo, de cada una de las estructuras de las cadenas R. En función de la estructura de la cadena R y midiendo o tomando como parámetro el pH fisiológico, o sea, el pH de los seres vivos, principalmente la del humano, bien, que es 7.3 o 7.4 para algunos, bien, siendo más específico, 7.4, se observa que los aminoácidos, de acuerdo a la cadena lateral, pueden clasificarse en neutros, ¿ya? O sea, la cadena lateral no va a influir en absoluto, ¿bien? En los fenómenos de disociación, ¿m? De estas cadenas de aminoácidos, ¿bien? O sea, los medio acuosos o el medio acuoso no influye en un aminoácido que es hidrófobo. Bueno, resulta de que además de tener cadenas laterales que pueden o no tener actividad química y algunos existir como enantiómeros, como pares de enantiómeros, vamos a ver de que, como les dije, algunos aminoácidos se los considera neutros, ¿bien? Neutros. Por esto en, de ceder protones en procesos de disociación. Resulta que además de los neutros, existen otros que se llaman neutros, bien, como treonina, triptofano, tirosina y valina. Los ácidos, porque tienen en el grupo R un grupo hidroximetilo, perdón, un grupo metileno y un resto de ácido carboxílico. Por ejemplo, tenemos el ácido aspartico y el ácido glutámico, ¿bien? Con sus respectivos pesos moleculares, 133 el aspartico, 147 el glutámico. Bien, están puestos los valores
de disociación para el ácido aspartico y el ácido glutámico. Después van a existir los aminoácidos básicos, los que a un determinado pH, por ejemplo 7.4 pH alcalino, él hace rato que se encuentra como anión. Y ese anión modifica las características de, como les decía, de la disociación. ¿Bien? Ácido aspartico y ácido glutámico tienen grupo carboxilo. Tienen un grupo metilcarboxílico, mientras que el otro tiene un grupo etilcarboxílico. Pues bien, ahora vamos a ver que también hay aminoácidos básicos. ¿Qué significa? Aminoácidos básicos que hasta pH muy alcalinos mantienen esa naturaleza. ¿Bien? Y acá encontramos ácido aspartico, glutámico, arginina, histidina y lisina. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a ver, hay algunas cosas acá un poquito más complejas que ustedes no la han visto, y vamos a pasar a ver qué pasa con los aminoácidos cuando se unen entre sí. Resulta que para eso vamos a recordar un grupo funcional que vimos con ácidos carboxílicos y compuestos nitrogenados. Y dijimos que eran parientes de los ácidos carboxílicos, ¿bien? Y de las aminas. Y se llaman a estos compuestos amidas, amidas sustituidas. Y vamos a ver que la unión entre aminoácidos nos va a dar como resultado este tipo de compuestos. Supongamos que tenemos, vamos a tomar aminoácidos con estructuras como serina. Vamos a escribir cuál es el aminoácido serina. Bien, y acá vamos a escribir alanina. Dos aminoácidos muy relacionados entre sí, muy sencillo. ¿Cuál es la diferencia o cuál es lo que tienen en común? Que el esqueleto es el mismo, carbono, hidrógeno, carboxilo, aminogrupo, bien, grupo R. Si R es igual a metilo, bien, a metilo, tenemos alanina, o sea que alanina va a ser este compuesto. Esta es alanina. Pero si R es el hidroximetilo, bien, o lo podemos poner así, o como estábamos recién así, bien. Entonces, ahora mi estructura va a ser de este tipo. Bien, serina y alanina los vamos a unir. Pero resulta que me voy anticipando y les voy a decir de que hay dos formas de unir. Fíjense, una puede ser, siguiendo el esquema, puede ser serina alanina o alanina serina. Vamos a ver la diferencia, por qué no son iguales. Vamos a escribir el primero. Bien, serina con S, no con C, perdón, acá es hidroximetilo. Fíjense que a este le va a quedar el aminogrupo libre. El carboxilo lo va a utilizar para formar la amida sustituida
con el aminogrupo de alanina. Acá está el metilo y esta alanina tiene su carboxilo libre. Y el amino libre lo tiene serina. Esto se lo denomina así, ceril. Bien, alanina, ceril, alanina. Bien. Y acá es muy importante que estudiemos la forma en que se une. Yo dije, este es cerilalanina, ¿bien? Pero, ¿qué pasa si quiero escribir alanilserina? Voy a hacer todo lo mismo, voy a hacer casi como un esqueleto igual. Pero vamos a ver de que cambia lo siguiente. En las cadenas laterales acá hay metilo y acá hay hidroximetilo. Bien, y este dipéptido, porque ahora cuando forman agrupaciones unidas mediante unión amida sustituida, estos se llaman péptidos. Bien, péptidos porque están unidos por una unión amida sustituida que también recibe el nombre de unión peptídica. Fíjese que este se va a llamar alanil alanilserina. Y ustedes tal vez que me digan, ¿y qué importancia tiene saber si es serilalanina o alanilserina? Bien, ¿influirá en algo? ¿Cambiará? Es muy importante que nosotros sepamos cómo se han unido. En la diapo 10 de la bolilla o del tema, ustedes van a ver que justamente tenemos alanina y serina, los dos aminoácidos, que nosotros lo hemos dibujado con esta metodología y ustedes tienen en perspectiva, ahí lo tienen en el espacio, con la formación de la unión amida. Bien, por un lado van a obtener la alanilserina, bien, y abajo la cerilalanina, bien, aunque parezca que son lo mismo, fíjense que en la cerilalanina, el aminoácido serina es el que tiene un aminogrupo libre. Eso es muy importante porque en la estructura de un dipéptido, tri, tetra, óligo, poli o proteína, ¿bien? Generalmente el término proteína se utiliza para compuestos donde 100, 120, 130 aminoácidos se unen entre sí, ¿bien? Formando una unión amida. ¿Bien? Pero, claro, ahí me está diciendo, a ver, vos vas a ser el primero del lado izquierdo, ¿bien? Y después le dice otro aminoácido, vos vas a ser el primero del lado derecho, ¿bien? Entonces fue la necesidad de escribirlos correctamente. Fíjense, nuevamente insisto, serina tiene el aminogrupo libre, ¿no? El carboxilo de serina está siendo ocupado para formar la unión peptídica. Y por otro lado, fíjense que en este caso, de abajo alanilserina, el que tiene el aminogrupo libre es alanina y el que tiene el carboxilo libre a la derecha es ¿quién? Serina. ¿No? ¿Lo ven? Parecería que a simple vista
Bien, a simple vista son iguales, pero no son iguales. Uno es alanilserina, bien, y el otro es serilalanina. Y muchos se preguntarán o dirán, bueno, pero a ver, ¿hay algo en lo que se modifica? Sí, chicos. Hace ya casi 50 o 60 años, una fábrica en Estados Unidos preparó un compuesto, un dipéptido, trabajando en algún experimento. No conozco la historia del experimento en que estaban trabajando, bien, pero trabajaban con un aminoácido serina y otro alanina. Bien. Estos compuestos eh, se utilizan para un edulcorante muy extendido en el mundo con dos nombres oficiales. En Estados Unidos se lo conoce con el nombre de NutraSweet. NutraSweet. Bien. Mientras que en Europa existe la forma de obtenerlos un poco al azar. Bien. Y resulta de que cuando estos aminoácidos que forman el dipéptido, que son ácido aspartico y fenilalanina, bien, cuando se unían bajo ciertas reglas, ¿m? Fíjense que si nosotros lo googleamos, vamos a buscar aspartamo, que es el nombre para casi toda Europa. Bien. Es el aminoácido, bueno, fíjense, aspartamo, bien, ustedes lo pueden googlear, y dice que es un dipéptido formado, se los voy a dibujar más o menos como está ahí, bien. Acá, grupo carbonilo, y acá tenemos, bueno, a medio. Este es el ácido aspartico y acá el aminogrupo. ¿Bien? Pero este tenía que tener una característica para no disociar, formaron un éster. Y este se llama, fíjense, aspartil fenilalanina, fenilalanina, es el nombre del aminoácido fenilalanina, este, fenilalanina, como éster metílico. Este muchacho es dulce. Bien, este es el aspartamo, nombre registrado, aspartamo o aspartame, bien, y en Estados Unidos se llama, perdón, escribiendo cualquier cosa, Nutra Sweet, bien, los dos nombres oficiales. Este muchacho es dulce, es un dipéptido, fíjense cómo acá tengo la unión amida sustituida, ¿ya? Este es el ácido aspartico, este es la fenilalanina. Hubo una vez un error en el mecanismo para producir estos, ensamblar,
que por equivocación lo que dejaron fue todo lo contrario. A este le dejaron el carboxilo libre, a este le dejaron el aminogrupo libre y el carboxilo, ¿bien? Estaba bloqueado como éster metílico. Por lo tanto, lo que resultó fue lo siguiente. Vamos a hacerlo para el otro lado. Tenemos más espacio. Se obtuvo, en lugar de el aspartil fenilalanina, se obtuvo el fenilalanina, fenilalanil aspartato de metilo. Claro, los tipos dijeron, sí, ya está. Claro, era una sustancia, nada decía de que era distinta al otro. ¿Cómo se les ocurrió darse cuenta o cómo se dieron cuenta de que se habían equivocado? Oh, perdón, de que miraran. Fíjense, ahora se los vuelvo a explicar por los dos si no estaban viendo. Este fue el primero. Esta es la estructura del aspartamo nutrasuite. Esto es dulce. Si yo pongo a la izquierda ácido aspartico y a la derecha fenilalanina, es dulce. Pero miren lo que sucedió cuando lo pusieron al revés. Nos quedó acá fenilalanina y acá ácido aspartico. ¿Bien? Y este producto, los dos tienen características muy parecidas, la solubilidad, el color, es cristalino, pero hubo un gran problema. Este es dulce, pero lo que hicieron ellos es este. Y resulta que este es amargo, más amargo que una sustancia de referencia que es la quinina. Bien, la quinina es una de las sustancias más amargas que existen en la naturaleza. Bueno, el producto que habían obtenido, bien, una gran cantidad de toneladas, resulta de que era amargo, amargo. Bien, resulta entonces que hay necesidad de saber cómo se unen los aminoácidos. Sí, es muy importante el estudio, a tal punto que el ordenamiento de los aminoácidos inició el estudio sistemático de la estructura de las proteínas, ¿bien? A tal punto de que el ordenamiento, la secuencia de los aminoácidos, ¿bien? Se estudia a través de algo que se llama estudio de la estructura primaria, ¿bien? Entonces, los aminoácidos, cuando se unen para formar
dipéptidos, tripéptidos, tetra, oligo, poli o proteínas en forma genérica, fíjense que, miren lo siguiente, una proteína es un polipéptido, ¿bien? O sea, una proteína debe ser un polipéptido, pero no todo polipéptido es una proteína, ¿bien? Repito de nuevo, para que un compuesto sea proteína, debe ser un polipéptido, muchos aminoácidos unidos entre sí. Bien, pero un polipéptido no siempre es proteína, debe tener sus características. La primera, que se llama estudio o estructura primaria, hay una estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria. Bien, vamos a ver entonces con esto el estudio de la estructura primaria. Bien, fíjense que acá yo tengo en este ordenamiento, ¿ya? Y cuando estudiamos el enlace covalente en los péptidos, vamos a ver de que hay ciertos inconvenientes que hacen que esta estructura no sea tan libre de movimientos. Se habla de impedimentos a la libre rotación en las uniones amida, lo que hace que estas estructuras sean relativamente rígidas y cuando se unen entre sí deben abandonar la estructura planar para ubicarse en el espacio, ¿bien? Y disminuir los efectos de repulsión. Esto pasa ahora a llamarse estudio de la estructura secundaria. En la estructura secundaria se forman dos tipos, dos tipos de estructuras tridimensionales. Una, bien, que tiende a ser una estructura en forma de hélice, de alfa hélice, o sea, una hélice que es dextrógira, bien, y es la que se llama alfa hélice, muy característica en compuestos donde los aminoácidos tienen grupos con cadenas laterales muy pesadas, muy grandes, y entonces para evitar de que esos grupos choquen entre sí, o sea que haya impedimento estérico, adoptan esta eh, ubicación espacial, ¿bien? Y disminuyen el efecto de repulsión. Por otro lado, está el tipo de disposición espacial tridimensional que recibe el nombre de conformación beta, bien, conformación beta o conformación de hoja plegada. ¿Mm? Justamente ¿para qué sirve? Sirve para ubicar grupos, perdón, cadenas laterales de aminoácidos no tan grandes, ¿bien? No tan grandes, y que le permiten esta capacidad de poder formar estructuras más rígidas que las estructuras de alfa hélice. Resulta de que estas vamos a tenerlas en cuenta cuando veamos la estructura secundaria, cuando han abandonado los aminoácidos unidos por enlace amida, bien, abandonan el plano, se ubican en el espacio como verdaderamente tienen que estar, bien, se ubican en el espacio y van a formar dos tipos de estructuras, la alfa hélice y la beta u hoja plegada. Bien, pero ¿solamente es necesario estudiar estructura primaria y secundaria en un polipéptido? No, es necesario la terciaria. ¿Y qué es? Como es una estructura
donde voy a necesitar mayor interacciones, o sea, interacciones del tipo iónicas y covalentes normales, bien, covalentes normales, vamos a tener que asegurarnos de que esas estructuras tridimensionales, bien, que nacieron del enrollamiento de estructuras ya tridimensionales, es lo que se llama estructura terciaria. Y acá no puede haber, para estabilizar, puentes hidrógenos como en la secundaria. Tiene que haber uniones covalentes o salinas. ¿Bien? Y vamos a encontrar interacciones del tipo uniones disulfuro e iónicas. ¿Bien? Entonces, esto va a poder permitir estabilizar a la estructura terciaria. Siempre la estructura terciaria para los fines educativos didácticos se la analiza de la siguiente manera. Si alguno ha tenido, tiene o ha visto los teléfonos antiguos que tenían el cable que unía el tubo del teléfono con el cuerpo del teléfono, bien, veíamos que tenía forma de hélice, bien, pero después de un tiempo esa hélice comenzaba a enrollarse sobre sí misma, bien, y era el gran problema para estirar este rollo, era que se trababa, era muy complejo, bien, de destrabar. Resulta que este cable es la mejor representación de lo que le sucede a las proteínas. Bien, en la cadena proteica suele asociarse a alguien principal, ¿m? Y establecer la estructura secundaria, pero a su vez esa estructura secundaria se supraenrolla. ¿M? Supraenrolla significa más que enrollado, o sea, hay un supraenrollamiento. ¿Bien? Y resulta que en ese supraenrollamiento, como hay mucha tensión, para que pueda existir, tiene que haber uniones covalentes o iónicas muy intensas para que puedan existir. Y resulta de que en ciertas proteínas existe lo que se llama estructura cuaternaria. ¿Y qué es una estructura cuaternaria? Cuando cadenas de aminoácidos, o sea, unidades proteicas, se unen entre sí con algún fin o con algún motivo funcional. Por ejemplo, nuestra hemoglobina, no mioglobina, ¿bien? Hemoglobina, ¿bien? 4 unidades, 2 alfa y 2 beta, se unen entre sí y cada una de ellas, ¿bien?, tiene unida a su vez entre sí o dentro de sí un grupo que no es proteico. Bien, esto o esta unión de 4 grupos es lo que permite definir y decir que existe una estructura cuaternaria. Bien. No todas las proteínas tienen la obligación de tener primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Bien, sí tienen que tener primaria, secundaria y terciaria. La cuaternaria muchas veces no sucede o no existe. Pero hay una cuestión muy importante. Resulta, chicos, que la estructura secundaria y terciaria puede colapsar, puede perderse. Bien. Por ejemplo, cuando se hace la permanente o este sistema de rizado, se agregan sustancias que rompen los puentes disulfuro y los vuelven a formar de otra manera. Bien. Entonces, eso obliga al cabello que adopte formas muy características. Bien. Entonces, en este caso,
yo digo de que hay una desnaturalización, ¿bien? Cuando cambio la estructura terciaria y secundaria de una proteína, ¿bien? Que puede ser reversible en algunos casos o irreversible en otros. Por ejemplo, la reversible se da en algunos tipos de proteínas, sobre todo las que se llaman fibrosas, o sea, son las que tienden a ser elásticas, ¿bien? Mientras que en otros sistemas, las proteínas que tienden a ser globitos o globulares, ¿bien? Pueden perder la estructura terciaria y secundaria. ¿Mm? Es un proceso normal. ¿Mm? Resulta de que esta desnaturalización es la que permite, ¿bien? Por sobre todo, facilitar la absorción de proteínas en el proceso de digestión. Bien, porque ahí consumimos proteínas, ¿bien? Y esas proteínas las podemos transformar en algo distinto, ¿no? Por procesos de desnaturalización. Por ejemplo, si yo la quiero hacer más comestible, más digerible, la voy a someter a calentamiento, la voy a someter a tratamiento de acidez para desnaturalizar la estructura terciaria y secundaria. Bien, entonces, fíjense, acá vamos a nombrar un poquito de cómo se clasifican las proteínas para terminar. Las proteínas se clasifican en fibrosas y globulares. Las fibrosas son las que tienden a ser duras, rígidas, van a tener una función generalmente de protección, tratan o por lo general nunca son solubles en agua, ¿bien? Justamente para que el agua no las elimine como un mecanismo de protección. Ahí tenemos proteínas fibrosas que se las llama insolubles y tenemos el colágeno, bien, en las pezuñas de animales, tendones, tejidos conectivos, bien, todo lo que es elástico en los tejidos. Después tenemos elastina en los vasos sanguíneos y ligamento, otro ejemplo de un grupo de proteínas muy importante. El fibrinógeno, bien, necesaria para la coagulación de la sangre, bien. Después tengo las queratinas presentes en piel, lana, plumas, pezuñas, seda y uñas. ¿Bien? Las miocinas ahora localizadas, ¿bien? Y amaestradas en tejido muscular. ¿Bien? Por otro lado, tenemos las proteínas globulares solubles en agua, que forman sistemas dispersos. Y acá encontramos hemoglobina en el transporte de oxígeno, bien, en los mamíferos, inmunoglobulinas en la formación de los anticuerpos, bien, por eso dice forma parte o interviene en la respuesta inmunológica, la insulina, que es una hormona que regula el metabolismo de la glucosa, otra enzima que es el hogar donde van a salir las proteínas biosintetizadas, ¿bien? Que se llama eh, complejo de Golgi, ¿no? Y está formado por ribosomas y sacros. También, perdón, recibe el nombre de eh, me olvidé. eh, sistema. Ay, no me acuerdo. Perdón. Eh, el sistema reticular rugoso. No me acuerdo.
Bueno, ahí esto de rugoso, ¿por qué? Porque en la superficie hay como puntitos que son los ribosomas, donde se producen las proteínas. ¿Bien? Entonces, las proteínas globulares solubles, todas se van a sintetizar, las proteínas insolubles y solubles, en el... pueden creer que no me sale el nombre, chicos. Ya lo voy a googlear y se los voy a decir. Y eh, y se producen proteínas globulares, como la hemoglobina para el transporte de oxígeno, inmunoglobulina en respuesta inmunológica, insulina, que es una hormona, no diremos proteica, sí polipeptídica de 78 restos, ¿bien? Que regula el metabolismo de la glucosa. Y después la ribonucleasa, enzima que regula la síntesis del RNA, justamente con una esquemita de las proteínas podemos ver cómo y cuáles y dónde se encuentran las proteínas fibrosas y globulares. Bueno, acá tenemos el esquema de la estructura de las proteínas y su estudio, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Acá vemos la estructura de la alfa-queratina, también llamada alfa-hélice, bien, y la estructura de la fibroína de la seda, una parte de la seda, donde en una cadena encontramos arrollamiento de este tipo o arrollamiento al azar o fibroso. Fíjense que acá tengo la distribución de la fibroína con una configuración o conformación de tipo hoja plegada. Y acá esta que se denomina mioglobina puede ser la mioglobina alfa o beta. Si dos mioglobinas alfa se unen a dos betas, ¿bien? Tenemos el principio de la hemoglobina. Acá la desneutralización, donde perdemos la estructura terciaria, secundaria, pero no la primaria. La primaria no se pierde. Bien, la primaria solamente se va a perder en los procesos digestivos. Bien. Bueno, chicos, hemos terminado el tema de proteínas. Son muy cortitos, muy simples. Entonces, nos quedaría mañana, en un ratito de la tarde, terminamos ácidos nucleicos y ya con ese es el último tema. Todo el mes de febrero recuerden que yo voy a estar dispuesto para consulta. Ahora les agradezco mucho que hayan presenciado la clase. Bien. Vamos a dejar acá. ¿No? Y mañana, en lo posible, a las 2 de la tarde, si es que no tengo examen, hoy tuve examen, por eso, vamos a encontrarnos nuevamente y terminar el último tema de la cursada. Les agradezco por la atención. Nos vemos mañana. ¿No?